Bienvenidos al vídeo de hoy. Siempre hablamos de las propiedades maravillosas que posee el aloe vera o sábila, y realmente es así. Pero en este vídeo vamos a descubrir algunas de las formas en que no debemos usarla o consumirla, porque en ocasiones puede resultar perjudicial para nuestra salud. Así que no uses ni tomes aloe vera sin antes ver este vídeo hasta el final. De verdad te va a sorprender. Bueno, ya sabemos que la planta de aloe vera o sábila es una suculenta con miles de usos y propiedades beneficiosas, sobre todo para nuestra piel y nuestra salud, además de para nuestras plantas. Pero si todavía no lo sabes, es muy importante que no utilices el aloe vera cuando tengas heridas en tu piel. En este momento quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, además quiero pedirte tu colaboración. Por favor, déjame en los comentarios desde qué país me estás viendo y cómo llamáis a esta planta en vuestro país. Muchas gracias por vuestra colaboración. Siguiendo con el vídeo de hoy, imagino que ya sabrás que hay muchos aceites, cremas de cara y cuerpo que están hechos con el aloe vera, ya que posee unas propiedades estupendas y consumirlo de esta manera es totalmente seguro. Repartidas por todo el mundo, mirad, aloe barbadensis, y la otra es esta, que es una maravillosa también, es aloe arborescense. Bueno, yo la conozco como arborea, aloe arborea, pero bueno, igual también me podéis decir cómo se llama en vuestros países. Bueno, repartidos por todo el mundo encontramos 300 variedades de aloe vera. Que yo sepa, las dos las que están médicamente demostrables, que son las buenas, son estas dos, la aloe arborescense que os habéis visto y la barbadense. Bueno, pero quizá haya más, no lo sé. Resulta que la aloe vera contiene una sustancia en su interior llamada aloína. Concretamente es un compuesto que se encuentra entre la piel exterior y el látex o gelatina interior. Y es una sustancia de color como amarillento, ahí veis en las imágenes, que suele aparecer cuando cortamos alguna de sus hojas. Y es que la aloína puede llegar a ser muy peligrosa si cuando nos hacemos una herida, nos cortamos en algún sitio, nos viene esta sustancia. Entonces lo que vamos a hacer es cortamos una rama de aloe vera y la metemos ahí en un vaso con agua. ¿Habéis visto el color que tenía ese vaso? Pues es después de haberla metido en el vaso. Lo ideal que tenemos que utilizar es esto, el látex o gelatina. Pero bueno, antes de aplicar el gel o el aloe vera hay que realizar algunos pasos. Primeramente, y con un cuchillo debidamente desinfectado, vamos a cortar unas de las hojas de la parte baja. Ahí veis las imágenes. Y seguidamente pues la introducimos en un vaso con agua durante un día entero. Y a lo largo de 24 horas, durante esas 24 horas hay que cambiar el agua por lo menos 3 veces. En un vaso así normal, con agua limpia, la introducimos y la cambiamos por lo menos de agua 3 veces durante las 24 horas. De esta manera, pues la hoja irá perdiendo la aloína y ya pues no será, cuando la vayamos a utilizar no tendremos tanto peligro, ¿vale? Cuando cortemos no nos va, o sea, cuando la vayamos a quitar la piel, cuando cortemos todo lo de fuera, pues no nos va a contaminar tanto nuestra hoja. Siguiendo el siguiente paso, hay que quitar la piel y hay que pelar bien hasta llegar a la gelatina, que es la que tiene todas esas propiedades maravillosas. ¿Veis las imágenes? Y entonces es cuando ya podemos aplicar sobre nuestra piel. Eso es. Ahora os explico los usos de la aloe vera para la piel. Lo vamos a poder usar directamente sobre heridas abiertas, sobre quemaduras, sobre enfermedades cutáneas de diverso tipo. Se puede aplicar en problemas como la psoriasis, el herpes labial, las pieles secas y quebradizas, etc. Vamos, un sinfín de usos, y esto es porque entre las propiedades de la aloe vera podemos destacar su capacidad hidratante para la piel. También es una planta antiséptica y antibacteriana. Con eso la podemos echar directamente a las heridas abiertas. Es un potente regenerador celular y también de la piel. Por eso es muy usado en fabricantes como cosméticos. Además posee un montón de vitaminas, aminoácidos, alivia el dolor, la inflamación, incluso las cicatrices, las heridas. Bueno, tiene 1000 propiedades.
Hay personas que lo utilizan en la higiene diaria de sus dientes y que incluso ingieren este gel, y antes de que consumas cualquier tipo de planta, yo te aconsejo que consultes con tu médico o especialista. No vaya a ser que por tus condiciones de salud para ti no sea recomendable hacerlo. Cuando ya tienes el gel, lo puedes machacar y unirlo con la pasta de dientes y tal cual. Y hay quien lo echa en los batidos o zumos, en los jugos. Entre sus beneficios se encuentra que mejora el tránsito intestinal y mejora la digestión y previene la gastritis, los gases, los ardores de las digestiones pesadas, etc. Bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo de hoy. Si vosotros le dais otros usos diferentes a la aloe vera, por favor dejadme en los comentarios, porque así entre todos aprenderemos más sobre esta maravillosa planta. Gracias por quedaros hasta el final. Podéis compartir con familiares y amigos. Un saludo y os espero en el próximo vídeo.